Este siguiente video lo hago con fines educativos, no para atacar a ninguna persona, simplemente para que vean el daño que hacen las sectas en el sentido moderno de la palabra y cómo ellas pueden destruir a la teología y la vida espiritual de una persona. Yo le digo porque yo fui unicitario, por eso sé. Influenciada por la teología que ya sabemos. Exactamente. ¿Por qué? Y también ¿por qué? Porque no puede haber otro Dios. Entonces un unicitario dice, al no poder haber otro Dios, no podemos caer nosotros como los trinitarios en dos dioses, tres dioses. No tiene cabida de eso. Dios es uno, entonces el mismo Dios es el Padre, que se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre y como Hijo en el Nuevo Testamento y como Espíritu para redimir, pero es el mismo Dios, entonces, pero es el único y verdadero Dios, es el mismo, pero hay algunos problemas ahí, hay algunos problemas, bueno, algunos problemas muy grandes que yo veo ahí. Les digo, yo fui unicitario, pero ahora que leo Torah, digo, no, hay un problema muy grande ahí. Pero hay gente que dice, no, estos de la ley ya dejaron a Jesús, al contrario, hermano. Usted va a ver a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Él está en toda la escritura, en toda Dios. Leyendo la Tanaj, yo veo ese tipo de lenguaje en toda la Tanaj. Como estaba haciendo una pregunta, si el ángel de Jehová es Jesús. Algunos decían que sí, otros decían no, otros decían en ocasiones sí. Entonces es muy importante saber eso. ¿Por qué? Porque si el ángel de Jehová es Jesús, vamos a ver que en ocasiones es el ángel de la muerte, el opositor. Entonces ángel significa enviado de Dios. Entonces va con el nombre de Dios, pero no es Dios literalmente. Porque has luchado con Dios, de mayúscula, y con los hombres y has vencido. Amén. Con los hombres y has vencido. Y aquí, hermano, con el que luchó él fue con el Mesías. Amén, con Yeshua. Con la imagen visible de Dios. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 lo dice. Y lucha, dice la escritura, que con un varón. Pero luego vemos en Oseas capítulo 12 que ese varón era Dios. Dios mismo. Pero ¿quién es? Como si Dios nadie lo puede ver. Dice la escritura, dice el apóstol Shaul Pablo en Colosenses 1:15 que Yeshua es la imagen visible del Dios invisible. Así que ¿con quién peleó Jacob? Fue con Yeshua, con el Mesías. Entonces, ángel significa enviado de Dios. Entonces, va con el nombre de Dios, pero no es Dios literalmente. Entonces, se queda solo y lucha, dice la escritura, que con un varón. Pero luego vemos en Oseas capítulo 12 que ese varón era Dios. Dios mismo. No, el Dios más grande es Jesucristo, como él dice. Pero él no nació ese día. Nosotros sería un hereje, como dijo el hermano eco profético. Aquí está. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces el Hijo también se sujetará a Dios o al Padre, que le sujetó todas las cosas para que Dios, fíjate cómo dice, para que Dios sea en todo. Híjole, ¿qué te está diciendo aquí? Él es la representación, perdón que yo interprete esto, perdón, es una interpretación mía esto. Él es el juez puesto para que conozcan todos por medio de él al Dios verdadero, pero una vez que todo dominio sea dado, él mismo se sujetará al que le sujetó para que todo sea el único Dios, él en todo y en todos. Entonces está clarísimo, Pablo no creía que el Padre y el Hijo eran coiguales como se enseñó en Nicea. No, el Dios más grande es Jesucristo, como él dice. Porque hay también algunas cosas por lo que yo no acepto, que a lo mejor ahorita se van a tocar, por lo que yo no acepto que Yeshua sea Elohim en la carne. Dice la palabra que él estando en la condición de Dios, él siendo Dios con D mayúscula, se despojó y se hizo como nosotros. Pero también dice el apóstol Pablo, difícil de entender es esto y solamente los entendidos lo entenderán. Solamente aquellos a quienes les ha amanecido, solamente aquellos de quienes Dios ha tenido misericordia, dice que grande es el misterio de la piedad. Dios con D mayúscula, Dios fue manifestado en carne. Predicado a los gentiles, a los paganos, a los que no tenían Dios. Dice que nosotros éramos ajenos a los pactos, sin Dios en el mundo. Pero él dice que se hizo hombre, dice, predicado a los gentiles, visto de los ángeles son testigos, ellos vieron a Dios hacerse carne. Recibido arriba en la gloria. Ese Dios no se quedó en la tumba. Porque todos los hombres han querido ser Dios, pero solamente un Dios quiso ser hombre, Jesucristo hombre. Alábale a él porque él es santo, porque para siempre es su misericordia. Por lo que yo no acepto, que a lo mejor ahorita se van a tocar, por lo que yo no acepto que Yeshua sea Elohim en la carne. Tres ángeles, y que el ángel principal era Miguel. No hay manera en que puedan ellos comprobar eso, mis amados hermanos. El que le apareció aquí fue la imagen visible de Dios invisible, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor. Él aparece con dos ángeles y Abraham al verlo corre y se postra delante de él. Básate a lo que está escrito, no le quites, no le pongas.
dice el apóstol Pablo. Vea lo que dice en la Biblia. En el principio era el verbo. Usted y yo sabemos que el verbo es Jesús, es la palabra de Dios, porque dice más adelante que la palabra o el verbo se hizo carne. ¿Quién fue? Jesús. En el principio era la palabra, o en el principio era Jesús, dice. Y Jesús era con Dios, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios, cuando dice que el verbo era Dios, ¿con qué D aparece? D mayúscula, del único Dios verdadero. Aquí la Biblia dice que el verbo era Dios, o sea, el Dios que está encima de los cielos. Pero tú adoras a Jesús. No. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo adoro al único, al que está sentado en el trono. Al único que adoro. ¿Y Jesús qué viene a ser entonces Jesús en esto? El hijo de Adonai, el Ben Adam. Así dice la escritura. Oiga, hermano, los hijos del diablo ponen a Jesús con Dios con D minúscula, como un Dios pagano. Usted dice que Jesús se ganó esa D mayúscula, hermano. Jesús se ganó esa D que dice Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Él no es un Dios con D minúscula como el diablo. Aquí hay una iglesia que dice Jesús es Dios. Señor, no te pongas triste. Aquí hay una iglesia que te alaba, Señor. Aquí hay una iglesia que dice Jesús es Dios. Pero tú adoras a Jesús. No. Mismo Pri Hadashah, Nuevo Testamento, te lo narra como el mismo eterno, cuando la misma Tanaj y el Pri Hadashah se unen en varios aspectos. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, de mayúscula, y con los hombres, y has vencido. Amén. Con los hombres y has vencido. Y aquí, hermano, con el que luchó él fue con el Mesías. Amén, con Yeshua. Con la imagen visible de Dios. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 lo dice. Si el ángel de Jehová es Jesús, algunos decían que sí, otros decían no. Entonces, ángel significa enviado de Dios. Entonces, va con el nombre de Dios, pero no es Dios literalmente. Si nosotros podíamos adorar al Jesús terrenal, al Yeshua terrenal, nosotros no podemos adorar. Yo estoy de acuerdo en eso. Nosotros no podemos adorar al Yeshua, al Jesús terrenal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos adorar a un hombre de carne. Yo también lo he enseñado eso años atrás, lo he enseñado aquí en la congregación. Nosotros no podemos adorar como el catolicismo al Jesús que murió, sino al que resucitó de entre los muertos. A Él es a quien nosotros creemos como Elohim, porque la misma Biblia lo dice, que mientras Él estuvo en carne no era Dios. Cuando Él se convirtió en hombre, dejó de ser Dios, y lo dijo Shaul Pablo. En Filipenses dice: el cual siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, siervo, obediente hasta la muerte. Pero cuando Él muere y resucita, dice en Timoteo 3:16, creyendo ese misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, ¡pum!, deja de ser Dios, según Filipenses, predicado a los gentiles, visto de los ángeles, dice, recibido otra vez arriba en la gloria. Ahí Él vuelve a su poder de Dios. Por eso dice que se sentó en el trono de Dios para reinar como Dios una vez más. El Mesías es Dios, pero mientras Él estuvo en carne, nosotros no podemos adorar a la carne como otras religiones que tienen el madero ahí, a uno sangrado ahí. Nosotros no podemos adorar eso. Nosotros no adoramos al que murió, sino al que resucitó. Pero tú adoras a Jesús. No. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo adoro al único, al que está sentado en el trono. Al único que adoro. ¿Y Jesús qué viene a ser entonces Jesús en esto? El hijo de Adonai, el Ben Adam. No significa que Yeshua sea un simple hombre, como algunos argumentan. Nosotros, al menos yo, no argumento que Yeshua es un hombre común y corriente, un simple hombre. Yo creo que viene del cielo. Yo creo que es el verbo, la acción de Dios, la máxima representación de Yod Heh Vav Heh, o el embajador de Yod Heh Vav Heh, que va en su nombre como si fuera Yod Heh Vav Heh, pero hay alguien que no hemos visto, y ese es el todopoderoso, pues. Básate a lo que está escrito, no le quites, no le pongas, dice el apóstol Pablo. Cuando dice que el verbo era Dios, ¿con qué D aparece? D mayúscula, del único Dios verdadero. Aquí la Biblia dice que el verbo era Dios, o sea, el Dios que está encima de los cielos. Pero hay alguien que no hemos visto, y ese es el todopoderoso, pues. Todo el que lea Biblia verdaderamente bien, sabe que mientras Jesús estuvo en carne, Yeshua estuvo en carne, no fue Dios. Dios con D mayúscula, Dios
fue manifestado en carne. En ocasiones hay atributos que se le van a presentar, que va a haber quien se presente un ángel con los atributos de Dios, porque lleva su nombre, va en representación de él, pero no literalmente es Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto jamás. Y luego el Mesías habla de que el Padre es mayor que él. Y dice, nadie ha visto al Padre, sino el Hijo. Del otro lado, se queda solo y lucha, dice la Escritura, que con un varón. Pero luego vemos en Oseas capítulo 12 que ese varón era Dios, Dios mismo. Pero ¿quién es? Como si Dios nadie lo puede ver. Dice la Escritura, dice el apóstol Saúl Pablo en Colosenses 1:15, que Yeshua es la imagen visible del Dios invisible. Porque has luchado con Dios, D mayúscula, y con los hombres, y has vencido. Nosotros el día de hoy podemos adorar al Jesús o al Yeshua terrenal, carnal más bien, como Dios. ¿Por qué? Quiero que aprendan una cosa el día de hoy. Aprendan esto. Yeshua, mientras estuvo en carne Yeshua, él no fue Dios. Todo el que lea Biblia, todo el que lea Biblia verdaderamente bien, sabe que mientras Jesús estuvo en carne, Yeshua estuvo en carne, no fue Dios. Y lo dijo Pablo. Básate a lo que está escrito, no le quites, no le pongas, dice el apóstol Pablo. De lo que dice en la Biblia, en el principio era el verbo. Usted y yo sabemos que el verbo es Jesús, es la palabra de Dios, porque dice más adelante que la palabra o el verbo se hizo carne. ¿Quién fue? Jesús. En el principio era la palabra, o en el principio era Jesús, dice. Y Jesús era con Dios, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios, cuando dice que el verbo era Dios, ¿con qué D aparece? D mayúscula, del único Dios verdadero. Aquí la Biblia dice que el verbo era Dios, o sea, el Dios que está encima de los cielos. Pero vean estos testigos del diablo, lo que dice en su versión. En el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, D mayúscula, o sea, con Jehová, dicen ellos. Y la palabra era un Dios, con D minúscula. La palabra era un Dios, un Dios. No significa que Yeshua sea un simple hombre, como algunos argumentan. Nosotros, al menos yo, no argumento que Yeshua es un hombre común y corriente, un simple hombre. Yo creo que viene del cielo. Yo creo que es el verbo, la acción de Dios, la máxima representación de Yod-Heh-Vav-Heh, o el embajador de Yod-Heh-Vav-Heh, que va en su nombre como si fuera Yod-Heh-Vav-Heh, pero hay alguien que no hemos visto, y ese es el todopoderoso, pues. Y el verbo era Dios. Dios, cuando dice que el verbo era Dios, ¿con qué D aparece? D mayúscula, del único Dios verdadero. Aquí la Biblia dice que el verbo era Dios, o sea, el Dios que está encima de los cielos. Pero tú adoras a Jesús. No. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo adoro al único, al que está sentado en el trono. Al único que adoro. ¿Y Jesús qué viene a ser entonces Jesús en esto? El hijo de Adonai, el Ben Adam.